¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Este programa va dedicado al sector hortofrutícola porque principalmente lo que nosotros queremos es que ustedes, productores, hagan valer sus productos, tanto en el extranjero como a nivel nacional, que exista este sistema de competitividad dentro de sus productos gracias a la inocuidad que ustedes ejercen dentro de sus cultivos. Es por eso que nosotros aquí en el programa pues traemos a invitados que muchas veces ustedes nos proponen o que nosotros los buscamos haciendo que, traten de satisfacer las necesidades que ustedes buscan en cuanto a información, en cuanto a dudas, en cuanto a preguntas. Es por eso que este programa se hace en vivo y contamos con un chat, como les comentaba, para que también estén participando a lo largo del programa, o también con nuestros correos electrónicos para que nos envíen sus dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, ya que para nosotros es muy, muy importante. Nosotros lo que queremos hacer es hacer valer sus productos, como les decía, y es por eso que tenemos a invitados de diferentes características que ustedes muchas veces nos proponen, como por ejemplo autoridades gubernamentales, investigadores, empresarios, expertos en el sector, etcétera. Entonces también los invito a ustedes a que participen, y si alguien de ustedes quiere venir al programa a tratar algún tema en específico, también por supuesto son bienvenidos. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada que nos viene a hablar sobre un tema que está sonando mucho y que también ustedes nos están dando a conocer por medio de los mails que nos mandan, etcétera. Entonces, quiero comentarles que nuestra invitada del día de hoy es la doctora Mayra Márquez González. Bienvenida al programa. Gracias por haber venido. Buenos días, Linet. Muchas gracias por su invitación. Y en efecto, nosotros venimos a hablarles hoy un poquito a los productores y a toda la gente que nos visita acerca de la importancia de la validación de las medidas de control que se toman para mantener la inocuidad de los alimentos. Así es, les repito el tema de hoy, que es importancia de la validación de las medidas de control para la inocuidad de frutas y hortalizas. Y quiero comentarles que la doctora Mayra Márquez es profesor investigador del CUSEI. Hay que decir a la gente que el CUSEI es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Así es, y es de la Universidad de Guadalajara. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que entendemos o a qué refiere cuando decimos medidas de control? Bueno, con medidas de control entendemos cualquier actividad o acción que se pueda utilizar para que nosotros podamos controlar un riesgo. En este caso, cuando hablamos de control de un riesgo, pudiera ser aquello que nos ayude a prevenir la contaminación o la entrada de ese riesgo al alimento. Podríamos hablar de alguna medida que nos ayude a eliminar ese riesgo dentro del alimento, o una tercera posibilidad sería una medida que nos ayude a reducir ese riesgo a un nivel que se denominaría aceptable. ¿Y cómo es que se clasifica toda esta gama de medidas de control? Bueno, serían dentro de estas mismas de categorías de eliminar. Por ejemplo, si habláramos de un tratamiento térmico, podríamos hablar de una temperatura y un tiempo determinado al que se somete un alimento, de tal manera que podríamos reducir los microorganismos patógenos que pudieran estar presentes en este alimento. Cuando yo digo de una medida que sea para prevenir, yo podría estar hablando de prevenir la contaminación, ya sea una medida que yo tome para prevenir que un microorganismo patógeno entre a mi alimento, o bien yo podría prevenir el crecimiento de un microorganismo dentro de un alimento. En este caso podría hablar en específico de patógeno Staphylococcus aureus, que si está presente en un alimento que es preparado por personas, lo que yo tendría que hacer en este caso sería prevenir que este microorganismo crezca para evitar que produzca la toxina dentro de este alimento y cause un daño a la salud. Y la tercera categoría, que era reducir, en este caso yo podría aplicar una medida de control que me ayude a disminuir los microorganismos que están presentes en un alimento a un nivel que no cause un riesgo a la salud. Y cuando se realiza toda esta serie de pasos, ¿se puede decir que entonces ya libró estos peligros? Sí, si estos pasos están validados, se puede decir que se eliminan los peligros, porque de eso se trata la validación, de obtener evidencias o ciertas pruebas
que nos demuestren que esa medida de control o combinación es capaz de controlar el peligro a un nivel especificado. En este caso tenemos que decir cuál sería nuestro punto final, a qué queremos llegar, si queremos reducirlo, si queremos prevenirlo o si queremos eliminarlo, y entonces a qué nivel, y cuando logramos demostrar este control ya podemos decir que sí son controlables. Ok, entonces por ejemplo, al terminar toda esta serie de pasos, claramente se puede decir, ok, si pasó las medidas de control. ¿Quién es el que dice esto? Bueno, se tiene que demostrar. Generalmente se demuestra mediante varios procesos. Pudiera ser simplemente utilizarse algo que ya está previamente publicado, o utilizarse alguna serie de experimentos para demostrar que este peligro ha sido controlado. No hay una regla o algo que nos diga la autoridad, así se hace una validación o así es como se tiene que demostrar que está controlado. Sin embargo, nosotros lo que queremos hacer es decir que un alimento es inocuo y que con esta medida de control estamos previniendo la presencia de peligros en este tipo de alimentos. Y, por ejemplo, las actividades que usted realiza dentro de este proceso de validación, ¿cómo se podría decir cómo podría describir todo esto? El proceso de validación. Las actividades a realizar para este proceso. Okay. Como les decía, no hay una norma que nos diga cómo se hace un proceso de validación. Sin embargo, existen unas guías que nos dicen cómo llevar a cabo un proceso de validación. Estas guías o directrices son publicadas por organismos internacionales, en este caso por la FAO. Nos ha publicado una guía en el 2008, que es la guía 68-2008, que nos habla de cómo llevar a cabo esta validación de medidas de control. En esta guía pues nos aclara un poquito acerca de cuál es la diferencia entre una validación, una verificación y un proceso de vigilancia, que si bien están entrelazadas entre ellas mismas, existe una diferencia entre cada uno de estos procesos. En primera instancia, la validación lo que se trata es de demostrar que una medida de control nos va a reducir, a prevenir o eliminar un riesgo, ¿sí? Y entonces la validación serían todas esas actividades que se realizan para demostrar que ese riesgo ha sido controlado. En el caso de la vigilancia y la verificación, estas actividades son distintas a la validación porque estas actividades se hacen para monitorear que una medida de control que ya ha sido validada esté funcionando adecuadamente. Con esto, ¿qué queremos decir? Bueno, que la validación no se trata de una cosa que hice una sola vez y ya quiero decir que ya para toda la vida va a ser válida y siempre voy a estar controlando mi peligro. Hay que estar verificando, monitoreando que mi peligro está siendo controlado, y por eso me voy a auxiliar de la vigilancia y de la verificación. Eso podría ser porque, por ejemplo, muchas veces los virus van teniendo mutaciones, ¿no? Entonces, ¿puede decir que por eso también van actualizándose? Sí, puede ser esa una causa, el cambio que hay dentro de los microorganismos, no solamente de los virus. Se podría actualizar porque yo hago un cambio a mi proceso, o a lo mejor porque hay un cambio en la normativa vigente y entonces yo me tengo que actualizar a los cambios que hay con respecto a la normativa. O en algún momento yo detecto que mi proceso está fuera de control, que ese peligro ya no lo estoy controlando, entonces yo tengo que revisar qué es lo que estoy dejando de hacer o qué es lo que tengo que hacer, qué modificaciones tengo que hacer nuevamente para otra vez volver a controlar ese peligro. ¿Sí? La vigilancia y la verificación, como decía, son actividades que nos van a ayudar con el proceso de la validación, y en este caso generalmente la vigilancia son actividades que se hacen en el momento para ver que una medida de control se esté llevando a cabo. Por ejemplo, yo puedo decir en alguna huerta yo voy a vigilar que el personal se lave las manos después de que entra al baño o cuando va a manejar, antes de manejar el producto, o por ejemplo podría vigilar que el agua se trate adecuadamente antes de que se utilice para procesos de fertirrigación. Sí, son actividades que se hacen en el momento. Y en el caso de la verificación incluye actividades de vigilancia y también actividades que se pueden utilizar aún después de que el proceso se haya realizado. Y no solamente tienen que ser actividades físicas,
sino también yo puedo regresarme a verificar registros, y esta como auditoría de registros es parte de la verificación. Claro, ¿y quién se encarga de hacer todos estos procesos o de vigilarlos? Ok, en este caso quien se encarga de hacer los procesos es la industria o el productor. Él es el encargado de decir que, ok, para yo tener un alimento inocuo voy a tomar ciertas medidas, y yo tengo que demostrar que estas medidas que voy a tomar son efectivas. En este caso, la autoridad lo que hace es que ellos tienen que cerciorarse que el proceso de validación que utilizó el productor o la industria estén basados en un conocimiento científico, no sea nada más pues que me dijo un amigo o un compadre o algo, sino que tiene que ser basado en el conocimiento científico, y eso es lo que se encargaría la autoridad. ¿Existe algún organismo que los ayude, que los auxilie o que vaya hasta con los productores a hacer conferencias, a que los instruya también al personal? Para los procesos de validación. Sí, para ayudar a los productores a que se informen la importancia de esto. ¿Cómo es que esto se va realizando? Okay. Desconozco si haya alguna institución que tenga esa actividad como tal. Lo que sí te puedo decir es que algunos comités estatales de sanidad vegetal del estado, de aquí del estado de Jalisco y del estado de Michoacán, se han acercado a nosotros como universidad para asesorarse acerca de estos procesos de validación, y estamos en cuestiones de ver que se lleven a cabo procesos de validación en conjunto con estos comités estatales de sanidad vegetal. Y al productor, ¿en qué lo puede beneficiar? Tanto al productor como a nosotros como consumidores. Ok. Al productor es darle la certeza de que lo que está haciendo lo está haciendo de una manera correcta, y al final su producto va a ser inocuo y no va a causar ningún daño a la salud. Sí, es el beneficio que le da al productor. A nosotros como consumidores tener la garantía de que lo que nosotros vayamos a consumir pues no nos va a causar ningún problema, y tener esa confianza siempre con los alimentos, que debe ser siempre así, no debe ser un plus de un alimento, tiene que ser esa su. Y aparte también el contar con esta validación que bueno, nuestro producto es inocuo, también podría ser otro punto para los productores a favor para poder obtener la certificación, ¿no? Sí, podría ayudarles esto dentro de su proceso de certificación, contar con estos estudios de validación de cómo es que hacen las cosas. Aquí sí lo que me gustaría hablar un poquito es acerca de los procesos o de las etapas de las que consta la validación. Okay. Para informar un poquito a nuestros amigos los productores, generalmente la validación va a constar de 3 etapas. Sería una etapa antes de lo que es la validación en sí, el proceso en sí de validación, y una etapa posterior a la validación. ¿Qué es lo que pasa en cada una de estas etapas? Bueno, antes de la validación lo que se tiene que hacer es primero identificar los peligros. ¿Cuál es el peligro que yo quiero controlar? Y entonces, después de que identifico los peligros que quiero controlar, debo identificar las medidas de control que voy a utilizar para controlar estos peligros. ¿Cómo qué peligros se podría enfrentar el productor? Por ejemplo, en este caso podríamos tener peligros químicos o peligros biológicos. En el caso de peligros químicos podríamos tener residuos de sustancias químicas como pesticidas o plaguicidas. En este caso, lo que hay son normas que nos establecen cuál es la lista de productos autorizados para utilizarse, en qué concentraciones se pueden utilizar, y también incluso en qué épocas se pueden utilizar durante la cosecha, cuánto tiempo antes o cuánto tiempo después durante la cosecha. En este caso, este tipo de peligros químicos tienen la característica de que son aplicados homogéneamente sobre todo el cultivo. Y en este caso, antes de que estos fueran liberados al mercado, estas sustancias químicas, pues ya hubo una etapa previa de validación, donde se verificó que estos productos, cuál era la concentración que se tenía que estimar para que fuera efectiva su dosis para eliminar lo que queríamos eliminar, ya fuera una plaga
insectos o una plaga vegetal y que no dejara residuos que causaran daño a la salud. Y en este caso, si yo quiero vigilar o monitorear esta cantidad de residuos, como fue aplicada de manera homogénea, yo puedo hacer un muestreo aleatorio y yo sé que este pesticida está de manera uniforme en el producto y mediante un análisis químico yo puedo determinar, ok, este producto tiene estos residuos o no tiene residuos de pesticida y es inocuo para su consumo humano. Okay. Perdón. ¿Qué pasa con un peligro biológico? El peligro biológico no se va a comportar que un peligro químico. Un peligro biológico no va a ser algo que se va a aplicar homogéneamente a todo un cultivo. Si ocurriese una contaminación de algún microorganismo patógeno, por así decirlo, salmonela o el virus de la hepatitis A, no va a estar en todo el cultivo, a lo mejor va a ser en cierta área que está expuesta a ese cultivo, ya sea a algún animal que pasó y contaminó, o hubo alguna inundación o deslave en el terreno y fue en cierta área en mayor proporción que en otra. Y entonces de esta manera, con un muestreo yo no puedo decir que mi cultivo está libre o está contaminado con este microorganismo, porque yo puedo mostrar a lo mejor el lado que estaba menos contaminada y no detectarlo. Claro. O ese es el problema que tenía. Entonces, validar una medida de control que se aplica para un proceso biológico es un poquito más difícil que para una medida de control con un contaminante químico, más no es imposible. Se tienen que combinar ciertas medidas, podría combinar muestreos ambientales con muestreos de producto y no estar limitado únicamente a muestreos de producto para decir este producto es inocuo o no. Ok, bueno, pues nosotros por mientras vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar con todos estos procesos de validación que son muy importantes para ustedes productores hortofrutícolas que nos están viendo, y también vamos a continuar con más preguntas y los invito a que estén participando en el chat con dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, y aquí las vamos a exponer en el programa. Vamos a un corte y volvemos. Cominser, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Cominser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores, representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto,
es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Comilcer, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Estamos de regreso aquí en Enoco TV, el canal de la seguridad alimentaria, y quiero comentarles a todos aquellos productores hortofrutícolas que el CESAVEJAL los invita a sumarse a su programa de inocuidad para ayudarles a obtener la certificación oficial de Senacica. Para mayores informes, favor de mandar un correo electrónico a cesavejal@cesavejal.org.mx o también visitar su página de internet www.cesavejal.org.mx. Entonces ya saben, para aquellos productores que estén interesados en obtener esta certificación del Senacica, pues bueno, ya saben a quién recurrir, a CESAVEJAL. Bueno, pues continuamos con nuestra charla que estábamos teniendo con la doctora Mayra Márquez sobre los sistemas de validación o sobre los pasos de validación que hay que realizar para decir que nuestro producto es inocuo. Primero ya dijimos los pasos que son antes de. Sí. Ahora, ¿cuáles son los pasos a realizar durante? Ok. Durante la validación incluye ciertas etapas o pasos dentro de la misma. Primero es decidirse qué tipo de enfoque se va a utilizar para hacer la validación del alimento. De la medida de control. Hay diferentes formas de hacer una validación. La más sencilla y la más práctica sería recurrir a lo que ya está publicado en referencias o publicaciones científicas. ¿Sí? Nosotros podemos hacer una revisión bibliográfica y ver qué se ha publicado, qué es lo que ya se ha probado, que es efectivo como una medida de control para reducir o prevenir un peligro. ¿Sí? Y en este caso, si yo quiero aplicar algo que ya está publicado dentro de mi proceso, yo tengo que estar seguro de que esto que yo voy a aplicar es exactamente la misma medida que está validada o que ya está publicada. Si existiera alguna ligera modificación con lo que yo voy a implementar, con lo que ya está publicado, entonces hay una necesidad de validar esa pequeña modificación para yo comprobar que mi medida de control, aún con esa modificación, es válida para controlar el peligro. Eso sería la etapa más sencilla. La otra forma de hacer es obtener datos experimentales científicamente, donde yo voy a hacer un diseño en cómo voy a probar que esa medida de control que yo voy a implementar es efectiva para controlar el peligro. Otra forma de hacer esta validación sería obtener datos durante las condiciones normales de funcionamiento de mi medida de control. Lo ideal es que la validación de una medida de control se haga antes de que ésta sea implementada en un sistema. Sin embargo, no siempre es posible. Entonces, a veces, cuando esto no es posible, lo que se hace es que se implementa la medida de control y una vez que está funcionando, yo obtengo datos acerca de cómo está funcionando mi medida de control para controlar este peligro. Y ya otras formas que podrían hacer sería a través del uso de modelos matemáticos cuando mi proceso así lo permita, o también a través del uso de encuestas cuando yo quisiera validar algo que esté funcionando a nivel de consumidor. Una vez que decido cuál de los diferentes procesos puedo utilizar en mi proceso de validación, y que ya voy a decir cuál es el que voy a utilizar, debo definir los parámetros que voy a utilizar para decir que mi medida de control es efectiva o no. Si yo voy a decir que mi medida de control es para reducir, ok, ¿cuánto va a ser mi límite máximo para decir, ok, yo pude reducir mi contaminación en 2 ciclos logarítmicos o en 3? Yo tengo que establecer previo a la validación cuál va a ser mi objetivo de decir que estoy controlando ese peligro. Una vez que defino también eso, tengo que ahora sí reunir la información pertinente para constatar o corroborar que mi medida de control es efectiva. Y ya después de esto tengo que documentar todo mi proceso de validación.
¿Qué tengo que documentar? Bueno, tengo que documentar todo el proceso, todo lo que hubo previo a mi proceso de validación, toda esa planeación que yo hice, que fue qué medida quería validar, a qué límite quería llegar, cómo lo iba a validar. Yo tengo que describir si utilicé un método de muestreo, en base a qué hice ese método de muestreo, o si hice un análisis microbiológico químico, en qué técnica o qué fundamento utilicé para ese método microbiológico o químico, y también qué resultado esperaba obtener. Y al final tener como un resumen del resultado de mi validación, no nada más tener el resultado de los análisis químicos o físicos y que quedan archivados, sino decir, ok, esto que yo obtuve sí me funcionó o no me funcionó para controlar este peligro. ¿Sí? Y ya ahora sí ya vendría nuestra etapa después de la validación. En este caso seguirían las actividades de vigilancia y verificación, que dijimos que nos iban a ayudar a monitorear que nuestra medida de control fuera efectiva y que siguiera funcionando para lo que fue establecida, y con esto podremos detectar, como dije anteriormente, alguna falla en el sistema, si en algún momento estoy dejando de hacer alguna actividad y eso me está afectando el control de mi peligro. También tendríamos que volver a revalidar en el caso de que hubiera un cambio en el proceso, si yo voy a introducir un equipo nuevo o una temperatura nueva, entonces, y eso ya me está modificando mi proceso a lo que yo había validado originalmente, es necesario hacer una revalidación. Y también, como les mencionaba, si aparecía nueva información científica o había una nueva norma que nos dijera que había que haber un límite, pues es lo que se tendría que validar. Más o menos, aproximadamente, como ¿cuánto tiempo dura toda esta validación? Va a depender específicamente de la medida de control que se quiera validar. Pudiera hacerse validaciones que se puedan hacer en el laboratorio, en ensayos in vitro, que pudieran durar, no sé, experimentos de 2 semanas o un mes a lo mejor. Sin embargo, lo que se evalúa en el laboratorio y después se quiere implementar en un proceso industrial o en una unidad de producción, también habría después que validar o verificar que así como funcionó en el laboratorio, pues también está funcionando en las condiciones reales. ¿Y esta información qué tanto tiene vigencia? Tiene vigencia mientras, cuando yo esté en mis actividades de vigilancia, todos mis resultados estén dentro de control. Una vez que tengo un resultado fuera de mi control, de mi límite establecido de control, hay que volver a validar. O cuando hay una nueva norma que se modifique, o cuando modifico mi proceso. Entonces, es variado, no es una ley únicamente, puede decir, es vigente un día, un año, claro, 2 años. Pero aproximadamente, ¿cada cuánto es recomendable decirle a los productores que hay que hacer estos procesos? En este caso, en el ejemplo específico de la inocuidad de frutas y hortalizas, hay unas guías, las que son los lineamientos o las buenas prácticas de agricultura y de manejo. Estas guías nada más les da a los productores, les dice qué es lo que tienen que hacer para prevenirlo, más sin embargo no les dice cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces el productor es el que va a decir, bueno, yo voy a hacerlo de esta manera, y ellos tienen que revisar que ellos validen de esta manera. Ellos lo podrían hacer una validación una vez durante el tiempo de cosecha, y ya después nada más estar verificando o monitoreando continuamente, dependiendo cuando tengan ellos la cosecha, por así decirlo. O al menos una vez al año, puedo decir ya, pero tiene que ser un proceso continuo. Claro, y bueno, nosotros, como lo comenté al principio del programa, que lo que queremos es que los productores hagan valer sus productos también en el extranjero. Entonces, en este caso, ¿cómo es que la FDA se puede asegurar que este producto es inocuo? ¿Qué procesos utilizan ellos? ¿Son similares a los que se utilizan aquí en México o cómo es esto? Bueno, qué bueno que me preguntas esto. Lo que hace FDA con los productos que son importados es que ellos tienen que garantizar, pues sí, que son inocuos para sus consumidores. Y ellos lo que hacen es que en cada embarque hacen un muestreo del producto y lo llevan a analizar para constatar que no tiene residuos que no tiene microorganismos patógenos. Dependiendo del tipo de producto, le van a analizar diferentes microorganismos. En general, a todos los productos de frutas y hortalizas les van a hacer un análisis para ver la contaminación con Escherichia coli y por Salmonella. Y ya en algunos productos en particular le van a hacer adicionalmente determinación de Shigella,
determinación del virus de la hepatitis A o determinación de ciclospora. También ellos se van actualizando, ¿no? Ellos se van actualizando y también conforme lo que ellos han visto que un producto se ha involucrado en un brote por cierto patógeno, es lo que se van a ir enfocando. Pero si es de cajón a todos es Escherichia coli, no patógena y salmonella. Ellos lo que hacen es un muestreo donde toman, a lo que ellos han publicado en sus resultados de estas verificaciones, toman 10 muestras de un producto determinado, donde estas 10 muestras van a ser analizadas para la presencia de estos patógenos. Y en base a los resultados, ellos pueden determinar si un producto está contaminado o no, y en base a eso ellos tomar sus medidas necesarias. Nosotros aquí en México no tenemos una norma como tal que nos diga qué cantidad de producto tomar o cómo analizarla. Aunque existen métodos de prueba para microorganismos patógenos, es muy diferente a lo que se aplica ya en Estados Unidos. Aquí la norma para analizar salmonella me dice que yo tome 25 gramos de muestra y la analice, cuando ya en Estados Unidos me están analizando hasta 5 kilogramos de muestra. Entonces, esa desproporción en las cantidades de muestras a analizar también se va a ver representado en los resultados que se están obteniendo en otros países. Claro, y una vez obteniéndose esta validación que hay buenas medidas de control, bueno, el producto ya entra libremente al mercado estadounidense. No es una validación, es una verificación. Una verificación. Y ya cuando ellos constatan que está libre de peligros, ya dejan que entre o ya. Bueno, antes de hacer esta pregunta, quiero comentarle que nos llegó una pregunta por parte de la gente que nos está viendo, y es: en los estudios donde se haya validado algún procedimiento de desinfección en empaque, ¿cuál es la efectividad que se ha logrado? De desinfección en empaque. De momento no recuerdo algún estudio que se haya validado la desinfección en empaque, pero si estas medidas, si esto fue validado y se sigue aplicando tal y como se validó, tiene que ser efectiva. Sí. Bueno, doctora, pues vamos a un corte comercial nuevamente, y cuando regresemos vamos a continuar más hablando sobre lo que son dificultades, limitaciones, alguna relación que hayan tenido con otras personas para realizar estas actividades, etcétera. Entonces vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Cominser, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Cominser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad
presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores, representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Covilcer, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Estamos de regreso aquí en Inocuo TV y para todas aquellas personas que nos preguntan dónde pueden encontrar información sobre todo esto que es el sector hortofrutícola, pues quiero comentarles que existe una página de internet muy interesante que trata sobre información muy atinada del sector hortofrutícola, que es www.freshplaza.es. Se los deletreo por si les quedó duda, es www.fresh, que es FRESH y seguido plaza con z.es. Entonces, ya saben, está apareciendo aquí en la pantalla para que se metan a la página, puedan obtener más información y, bueno, pues les quite algunas dudas que tengan por ahí. Ok, continuamos con la doctora Mayra. Estábamos hablando sobre... Bueno, terminamos de hablar sobre lo que hacía la FDA en los procesos y cómo es que se aseguraban que los productos que les llegaba fueran inocuos. Pero ahorita nos llegó una pregunta muy atinada porque apenas le iba a hacer la pregunta sobre las dificultades a las que se enfrentan. Y bueno, nos llegó esta pregunta que es muy acertada en esto que quiere decir. En el laboratorio se usan bacterias patógenas para evaluar los tratamientos, pero para validarlos en la planta no se puede meter patógenos al empaque. ¿Qué se hace en este caso para validar un tratamiento sin tener que usar patógenos? Ok, sí, esta es una de las dificultades que tienen los procesos de validación. Los microorganismos patógenos fácilmente los podemos manejar y manipular dentro de un laboratorio, los tenemos controlados. Sin embargo, estos no los podemos llevar a una planta de alimentos, mucho menos a una unidad de empaque. No podemos contaminar toda esa área para ver si un proceso es válido o no. Independientemente de que resulte válido, no nos podemos arriesgar a esto. En este caso, lo que se puede hacer es usar microorganismos indicadores o mejor aún, el uso de microorganismos subrogados. Estos microorganismos subrogados son bacterias que no son patógenas y que sin embargo tienen las mismas características que un microorganismo patógeno. Tienen la misma tasa de crecimiento, son sensibles a los tratamientos térmicos o químicos de manera similar que el patógeno, y entonces estos los podemos utilizar para validar nuestros procesos dentro de una planta o dentro de una unidad de empaque. ¿A qué otras dificultades también se puede enfrentar el productor? Porque es bien importante saber a lo que se van a enfrentar, ¿no? Sí. En este caso, en el caso particular de los productos hortofrutícolas, dijimos que podríamos usar lo que estaba publicado en la literatura, pero la mayoría de las veces la validación va a ser por la obtención de datos durante el proceso. En este caso va a ser entonces necesario emplear técnicas de muestreo y métodos de prueba para hacer este análisis. Las limitaciones serían esos, que contar con un método de muestreo que sea apropiado. Si el productor nada más dice, pues con que tenga mi análisis de 10 muestras, pues sí, pero no hay un plan de muestreo de decir, ok, esas muestras debo de considerar diferentes circunstancias o diferentes variables que yo quiero ver cómo afectan. Esa sería una limitación. La otra sería el método de prueba. Como yo les mencionaba anteriormente, bueno, voy a utilizar un método de prueba como aquí nos establece la norma oficial mexicana, que nada más tomo 25 gramos de muestra de toda una producción que no sé de cuántas toneladas sea.
bueno. ¿Y qué tan bueno sería eso ¿Qué tan bueno sería eso? para o una nosotros? Muestra más grande, o un método que sea más sensible, o un método que no sea tan sensible. Eso también tendría una limitación, porque lo que yo valide estaría validado bajo esas características y únicamente bajo esas condiciones de muestreo o bajo esas condiciones de análisis. Y también otra dificultad es que en nuestro caso, en nuestro país, pues es la falta de estándares para decir que es un nivel adecuado de protección. Sabemos que debe estar libre de agentes patógenos, pero no siempre yo me puedo estar esperando que salga un resultado de un análisis de salmonela o de hepatitis o de ciclospora, porque tardan tiempo en salir y pues ese tiempo es valioso para mi producto, porque es un producto perecedero. A lo mejor podría utilizar algún indicador que sea un poquito más fácil de medir, pero no hay un estándar que me diga, ok, un nivel de 10, de 20 o de 100 es aceptable. Entonces, aunque faltan esos estándares, lo que sí podríamos hacer es adoptar o adaptar otros estándares que estén publicados, como por ejemplo el mismo que utiliza la FDA. Ellos cuando hacen sus muestreos de productos importados, cuando toman una acción en contra de ese producto importado contaminado, es cuando encuentran niveles de Escherichia coli por arriba de 100, número más probable por el producto analizado. Podemos empezar con eso para iniciar, y ya en base a eso esperar o nosotros mismos como productores forzar a la autoridad de que se hagan investigaciones para establecer un estándar que sería aceptable. Claro, y no es lo mismo decir que tiene una limitación a una dificultad, ¿no? Es algo muy diferente. Pues sería relacionado, pero sí sería más o menos diferente. Las limitaciones de la validación es de que, bueno, si yo, como les mencionaba al inicio del programa, si yo hago una validación, no puedo decir que esa validación es universal y la puedo aplicar a todos los productos y en todas las unidades de producción. Va a ser específica para las condiciones en las que yo la valide. Esa sería una de las validaciones. Y también otra limitación o dificultad también podría decirse es de que algunas veces sí pudiera ser un poquito costoso el proceso de validación, pero es aplicable. Claro, y es la herramienta indispensable para crear productos inocuos. Entonces podemos decir que toda esta serie de métodos tiene como finalidad crear un producto inocuo, y esto lleva a una buena comercialización. Así es, sí. Y igual como yo les decía, dentro de la validación que lleva las etapas de antes, durante la validación y después de la validación, que están esos procesos de vigilancia y de verificación. Si yo sigo verificando y validando mi producto o mi cosecha durante el tiempo, yo voy a ir contando con evidencia o con un informe que me ayude ante cualquier eventualidad después en el futuro. Yo puedo decir, tengo un buen historial de mi producto, y eso me puede ser una buena carta de presentación ante alguna persona a la que yo le quiera proveer mi producto, o me pueda proteger contra cualquier eventualidad si yo quiero importar mi producto a otro país. Claro, aparte de que ahorita las normas lo exigen, ¿no? Exigen que... ¿Perdón? Así es, que las normas exigen que los productos sean inocuos. Claro. ¿Algún consejo que se le pueda dar a los productores? Porque esto es responsabilidad de los productores, ¿no? Como también yo creo que todo lo que hemos estado viendo en este programa es algo que le debe de inquietar al productor. Es por eso que también, bueno, en Inocuo TV tenemos invitados para que nos traten de ayudar a sensibilizar al sector hortofrutícola de la importancia que hay en la inocuidad de los productos. Okay, bueno, sí, aunque es responsabilidad de los productores en gran parte, no debemos de olvidar que la inocuidad es responsabilidad de todos, del productor o del fabricante de algún alimento, obtener ese alimento inocuo, después de la empresa transportista que se vaya a encargar de ese alimento, pues garantizar que durante ese transporte a nuestro destino final ese alimento no se contamine, también de la persona que lo va a comercializar, que durante su venta no se contamine con otros productos, e incluso del mismo consumidor, que una vez que yo lo compro en el supermercado o pues en el transporte del supermercado a mi casa o hasta que lo consumo, tampoco lo vaya a contaminar, ¿sí? La inocuidad tiene que ser en todos los aspectos, desde la granja al tenedor, ahora sí, y es responsabilidad de todos. No le dejemos la responsabilidad únicamente al productor. Como también hasta nosotros como consumidores, ¿no? Tratar de exigir productos que sean sanos, que no hagan daño, pues también para
si nosotros exigimos, también la gente, los productores, se preocupan también más, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta por parte del chat que es: ¿las medidas de control, como es la desinfección en el empaque, son suficientemente efectivas para considerarlas como realmente medidas de control y así tener la posibilidad de aplicar el sistema HACCP en frutas y hortalizas frescas? Una medida de control podría ser parte de un sistema HACCP, pero no por tener una medida de control yo puedo decir que tengo un sistema HACCP. El sistema HACCP es un proceso un poquito más complejo, igual tiene etapas que se parecen a la validación, como esto que era la identificación de peligros, ver cuál va a ser mi límite o mi objetivo que yo quiero conseguir y validarlo. Sin embargo, en el sistema HACCP yo tengo que aún establecer mis límites de control y tengo que hacer actividades adicionales. Lo que mencionabas era con respecto a las medidas de control, como es la desinfección en el empaque, ¿son suficientemente efectivas? Efectivas en para considerarlas medidas de control y así tener la posibilidad de aplicar el HACCP. No, porque tendría que ser una medida de control en todo el proceso. No podría decir que nada más lo que aplique en el empaque va a ser suficiente para yo decir que un peligro está totalmente controlado. Todos estos sistemas de validación, todos estos puntos que hay que recorrer, ¿terminan hasta dónde? Es un proceso que no termina. Se valida, yo puedo decir que la actividad está validada, que sí fue efectiva para reducir o prevenir o eliminar algún peligro, pero yo tengo que estar monitoreando esta actividad. Entonces, si yo la dejo de monitorear, pues es como si no hubiera hecho nada, porque puedo decir que sí sirvió, pero al final de cuentas yo no estoy verificando que en realidad se esté llevando a cabo como yo lo dije desde un principio que se iba a realizar. Es una actividad de que no se va a terminar, no va a ser, ya lo hice y ya con eso voy a estar libre hasta que deje de hacer ese producto. ¿Y el gobierno tiene alguna relación con esto? ¿Alguna participación, alguna ayuda? Ya lo habíamos comentado antes, que si existía alguna autoridad o algún organismo o algún comité, pero el gobierno como tal, ¿tiene alguna participación? Su participación sería como nada más revisar que estos procesos de validación se hicieron con base a conocimiento científico, que nada más fueron así porque establecidos nada más por nada más, y más que aparte de vigilar que se hagan científicamente en lo que sucede en nuestro país, yo siento que el gobierno lo que tiene es una necesidad, en primero, de contar con una base de datos, de conocer cómo es que está el producto a nivel nacional, y en base con esa necesidad de tener esos datos, crear una base de datos, y a partir de ahí entonces a lo mejor sí crear una norma o algún reglamento que nos diga qué hacer a partir de cómo estamos. Antes que nada, tiene necesidad de saber en qué nivel estamos y a partir de ahí a qué nivel queremos llegar. Ok, ¿algún punto que nos haya hecho falta comentarle a los productores? ¿Algún dato valioso que puedan recuperar? Pues que se acerquen en el caso de los productores, con sus comités estatales de sanidad vegetal. Creo que hasta donde tengo conocimiento los comités estatales están tratando de modificarse lo que son los lineamientos de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo, en donde quieren incluir alguna sección donde se hable un poquito de la validación y ayudarlos a los productores. Entonces sé que están en este proceso de verificación y que se acerquen entonces con sus comités, ellos los podrán ayudar. Como había mencionado al inicio del programa, al menos el Comité Estatal de Jalisco y de Michoacán son los que se han acercado a nosotros como universidad para asesorarlos en estos procesos de validación. Bueno, y también es importante decir que la Universidad de Guadalajara está muy al pendiente de esto, ¿no? Así es. Y bueno, ahorita quizás tengan más acercamiento con Jalisco y Michoacán, pero de igual manera, si existieran otros estados que se acercaran a ustedes, igual también pueden asistirlos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues extenderles una invitación a todos los productores, a todas las personas que quieran saber más sobre esto. Estuvieron a lo largo del programa apareciendo los datos de la doctora Mayra, para quien quiera
hacerle una pregunta más específica sobre estos temas, ¿verdad? Estuvieron apareciendo sus datos. Pueden contactarme a mi correo electrónico o al teléfono que apareció en el spot. Mi correo electrónico, se los digo, es mayra.marquez@cusey.udg.mx. Bueno, pues ahí está el correo electrónico. Yo también los invito a todos ustedes a que también participen en nuestros chats, pero sobre todo también que nos manden correos electrónicos, que también el correo electrónico estuvo apareciendo a lo largo del programa para que participen, para que nos recomienden temas, también nos hagan expuestas sus dudas, comentarios, sugerencias, etcétera. Para nosotros es bien importante que nos manden cualquier clase de comentarios, ya que gracias a ellos podemos hacer un programa de interés de ustedes, como en esta ocasión también, que mucha gente nos preguntaba cómo era todo este proceso, porque hay ocasiones, como lo comentaba doctor anteriormente, que les causa la duda de saber, ¿va a ser una inversión o no va a ser una inversión? Y siempre que hay que tratar de hacer un producto sano, que hacer un producto valer en el mercado, hay que invertirle. Pero también es algo que se retribuye, ¿no? Así es, exactamente, es algo que se retribuye, y en este caso se tendría que ver caso específico, por ejemplo, por cada unidad de producción, que eso es lo que tienen implementado, y cuáles serían, como no se tiene que validar exactamente cada medida de control. Yo puedo definir, ok, estas medidas serían críticas, o serían no críticas, sino serían clave para yo poder monitorearlas y poder decir si mi peligro está o no bajo control. Y para poder el productor identificar un peligro, eso no es algo tan complicado, ¿no? O si es complicado saber que hay un peligro y que hay que hacer un proceso o que hay que realizar alguna actividad. No es muy complicado, y más si el productor sabe que tiene que apegarse a los lineamientos de las buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de manejo, y él está informando que hay peligros, o los peligros que pudieran coexistir en algunas partes de este proceso, y qué es lo que se tendría que hacer para controlar estos peligros. Claro que sí. Y por ejemplo, en el caso de la relación que han tenido con la FDA, ¿han existido algunas dificultades también? Por ejemplo, que habíamos hablado sobre dificultades que se van desarrollando a lo largo de estos procesos, ¿no? Como por ejemplo lo que nos preguntaban anteriormente sobre alguna dificultad en el empaque o alguna situación. ¿Con la FDA ha existido alguna dificultad que ellos hayan visto en el momento de la validación de estas medidas? Desconozco si la FDA ha identificado alguna dificultad como tal. Como les decía, lo único que hace la autoridad es nada más verificar que las validaciones que se hizo en cada una de las plantas fueron apegadas a conocimiento científico, y que fueron eficaces para prevenir o para controlar los peligros. Y simplemente si se veía que existía alguna falla, se regresaba no se hace válido no se hace, para no repetirlo, válida esa validación. Y entonces sí, ellos pueden decir que pudiera existir algún peligro y tomar alguna medida en contra de ese producto. Bueno, pues quisiera, doctora Mayra Márquez, antes de despedirnos, agradecerle el que haya estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, esperamos que vuelva pronto también aquí al programa Inocuo TV, y pues le invitamos a que también usted no se pierda el programa los jueves a las 10 de la mañana, que sé que no se lo pierden. No me la pierdo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y espero que a nuestros amigos los productores les haya servido la información que se les proporcionó. Claro que sí. Bueno, les vuelvo a comentar que ya estuvieron los correos electrónicos transmitiéndose aquí al aire, y bueno, yo quiero nada más recordarles que el tema de hoy fue importancia de la validación de las medidas de control para la inocuidad de frutas y hortalizas, y de una vez aprovecho para comentarles sobre el tema que vamos a tener la semana que entra, que va a ser Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines. Así es que los invito a que no se lo vayan a perder, y nuestro invitado del siguiente programa va a ser el ingeniero Federico Pérez Mejía,
Y bueno, eso es un tema que también ustedes muchas veces nos lo estuvieron proponiendo y bueno, ya lo vamos a tener, así es que los invitamos a que no se pierdan Inocuo TV la semana que entra, que se transmite en punto de las 10 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Yo le agradezco a la doctora Mayra Márquez González por haber estado el día de hoy con nosotros. Al contrario. Y también a ustedes por habernos visto el día de hoy. Yo soy Linet, me despido y los espero la semana que entra. Hasta luego.